Bien, bien, nuevamente para todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les ha ido? Buen provecho a los que están merendando. Espero que eso sea jugo o gaseosa. Sí, profe, gracias. Ah, bueno, menos mal. ¿Listo? Bien, para nuestra jornada de hoy, habíamos comentado ayer que íbamos a empezar a trabajar con nuestro primer capítulo del libro de Chin, Elementos Primarios. Tuvimos la oportunidad de leer ese primer capítulo. ¿De qué trata ese primer capítulo? Profe, el capítulo habla más o menos como de los elementos como fundamentales, del punto, línea, plano y volumen. Ok, sí. Como básicamente señor, No, no, adelante. Perdón. que básicamente el volumen se compone de los anteriores, del plano, de la línea y del punto. O sea, ahí nos habla específicamente de cada uno de los elementos, cómo lo podemos como interpretar, por decirlo así, perdón, interpretar, Sí. indicando pues que generalmente uno no los tiene como muy, uno no los percibe, pero siempre están presentes, Ok, perfecto, muy como bien. básicamente eso. Ajá, listo, muchas gracias, John. Alguien, no sé si era una compañera llamada Alexandra, tenía ahorita la mano levantada, no sé si iba a intervenir algo. Alexandra. No, profe, pues iba a decir casi lo mismo que John, y pues nos explicaba cada uno de los elementos primarios, según lo que correspondía. Por ejemplo, pues que el punto indicaba una posición en un espacio, la línea ya significaba, era una prolongación de la 1D, nos mostraba una primera dimensión, un plano 2 dimensiones y un volumen ya nos mostraba 3 dimensiones. Pero pues era básicamente lo que pues, nos había dicho yo. Ok, perfecto, muy bien. Permítame un segundo hacer un paréntesis. Acabo de pasar por el chat de Zoom un enlace que dice formulario de Google para base de datos de estudiantes. ¿Listo? Es simplemente para recopilar sus datos de las personas que estamos en nuestro curso. Por favor, de pronto a lo que finalicemos nuestra clase, llenemos ese formulario para armar, digamos, como el listado definitivo. Obviamente en la plataforma no aparecen unas personas matriculadas, pero a veces ocurre que o hay personas que, digamos, están matriculadas, pero no cursan la materia o de pronto se arrepienten y se quedan ahí matriculadas, no sé, yo inventándome mi caso. O simplemente hay personas que si entran a las clases están inscritas, pero por una u otra razón no se pueden matricular. No sé de pronto lo que ocurra, porque a veces me ha pasado con otros cursos. Entonces, para tener el listado definitivo de estudiantes, por favor, más tardecito, cuando finalicemos nuestra clase, eso no se va a demorar más de 30 segundos, creo que menos de 30 segundos. ¿Listo? Llenamos el formulario para entonces armar el listado completo. Perfecto. Bien. Listo. Habíamos comentado entonces que en la jornada de hoy íbamos a estudiar ese primer capítulo que trata sobre elementos primarios. Ya un par de compañeros nos estuvieron expresando ciertos elementos que pudieron encontrar o leer dentro de ese primer capítulo. Sin embargo, me gustaría plantear otra pregunta dentro de lo que va a ser nuestra temática de hoy. Hoy también va a ser una temática bastante corta, ya que es un tema bastante sencillo, y sería la siguiente. Cuando ustedes ven un hecho arquitectónico, y hecho arquitectónico podemos meter todo, un hospital, un museo, un colegio, una universidad, un estadio, lo que sea, aunque a veces los estadios tienen sus particularidades. ¿Listo? Cuando ustedes observan un hecho arquitectónico, dentro de todos los componentes que conforman esa arquitectura, ¿cuál es el que normalmente más le llama la atención y por qué? De todos los elementos que normalmente conforman la arquitectura, que si la envolvente, que si la estructura, que si los materiales, que si el revestimiento, que si las pieles externas, que si el acceso, que si...
o todos los elementos que pueden llegar a conformar la arquitectura, ¿cuál de esos a ustedes les ha llamado más la atención y por qué? Si tienen un caso específico que les venga a la mente con esta pregunta, enseguida lo comentamos. Escucho respuestas. Dice por acá Jason, el primero que levantó la mano. Adelante Jason, tienes la palabra. Hola, profe, buenas noches. Muy Pues a buenas mí en lo noches. personal me gusta el tema de los cerramientos, Ok. las envolventes, exteriores e interiores, ¿no? Yo creo que ahí es donde creo que el arquitecto debe algo así como de lucirse, porque Ok. pues es el tema de los espacios, la organización que tiene en cuanto al espacio y lo que se quiere hacer dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, algunos de los temas que hablaba en la introducción del libro era de que la arquitectura dependía también mucho de qué era lo que se quería hacer y para quién iba. Y bueno, entonces ahí hay un tema de inducción hacia a dónde voy, qué quiero hacer. Entonces a mí me llamó mucho la atención pues para un Perfecto. arquitecto que quiere ser proyectista. Ok, perfecto. Jason, ¿algún caso o algún referente breve que tengas ahorita en mente que nos quisieras compartir? A ver si todos lo conocemos. ¿Alguno que se te venga en mente que te haya llamado la atención por ese revestimiento que pudo haber tenido la fachada? Pues no sé, a mí, por ejemplo, a mí, o sea, digamos, coloquialmente o tradicionalmente en Colombia me gusta mucho cómo hacen las cámaras de comercio. Ajá, Siempre sí. tienen como un aire a Le Corbusier, como que transmiten varios principios y las envolventes que utilizan en cuanto a los perforados, Ujú. que usan muchos perforados, celosías, esas envolventes que son, no hacen parte de la estructura, sino que son flotantes. Entonces a Ajá. mí me parece eso pues muy interesante. No sé si lo hará, todas esas edificaciones las hará un mismo arquitecto, pero o tendrán una misma concepción, pero me parece interesante. Posiblemente pueda que lo haga un estudio de arquitectos de pronto y, digamos, creería yo estoy presumiendo, no sé si eso será cierto así, que a lo mejor la entidad, en este caso sería Cámara de Comercio, tenga como una especie de criterio, ciertos criterios de diseño, más o menos que fuesen comunes en las diferentes oficinas de Cámara de Comercio que se realizan en la ciudad. Podría ser, eso podría ser, sí, señor. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias, Jason. Gracias, profe. Escuchemos brevemente a Edwin. Adelante, Edwin, tú tienes la mano levantada. Coméntanos. Buenas noches a todos. Muy buenas Profe, noches. pues la verdad el compañero me quitó la palabra. A mí me encanta mucho toda la parte de envolventes, de cerramientos, Ok. como la decoración interior y exterior, Ujú. ¿sí? Pues porque finalmente digamos que sí, hacen una construcción pues hacen los muros, hacen las vigas, toda la estructura, ¿sí? Pero lo Sí, que se va a ver bonito es ya la terminación de como el acabado final, ¿sí? Es lo que la sí, gente sí. como que más mira. Ok. Entonces, yo me voy más como por esa parte de todos esos acabados que uno finalmente eh, puede lograr infinidad de cosas, ¿sí? Con lo que es la parte de la terminación. Es lo que la gente va a ver y va a decir, uy, esto quedó muy bonito. Entonces, por ese Entiendo, me lado, pues parece muy a bien. mí me gusta mucho, mucho lo que son los acabados. Excelente. ¿Sí? ¿Algún caso que ahorita de pronto tengas en mente que te haga referencia a lo que estás compartiendo? Pues a mí me ¿Alguna? gustan, digamos, mucho las casaquintas de Mosquera, o sea, varios pueblos uno que ve casaquintas, a mí no sé por qué me gustan Sí. tanto. Ajá. Y de pronto esas casas de Mosquera de pronto tienen algún sistema de envolvente, de cerramiento, de pieles, algo específico de lo que estás comentando. Pues, ¿qué te digo, profe? O Pues lo que simplemente pasa es son que construcciones tradicionales. pues digamos que son construcciones que no hacen, digamos, como cajas, sino como
formas irregulares, que una parte de la casa se ve más salida que la otra, que o sea, Ajá, no entiendo. ve uno la cotidiana construcción que es un cajón, hay derecho a todo, sino Sí, digamos que la mitad de la casa la sacan, no sé, 1 metro más que la otra mitad y le van dando formas a la casa de distintas, ¿sí? O sea, ok, pues entiendo. Es eso es lo que decir, me gusta, que no ok, tiene la es misma decir, forma por todos lados. existe como una especie de composición o un juego volumétrico al momento de concebir la casa. Es lo que Exacto, entiendo, ¿cierto? Excelente. sí, señor. Sí, es cierto. Bien, tengo por acá, brevemente, por favor, Kevin, adelante, tienes la palabra. Buenas noches, profe. Pues, Muy buenas profe, ya lo hago noches. con mis compañeros, no sé por qué siempre me fijo mucho en el cerramiento, pero Sí, más que todo, no, o sea, no sé muy bien por qué, pues yo siempre que miro una estructura, yo miro es qué tan cuadrado es. No sé por qué, pero siempre antes de mirar cualquier otra cosa, miro por decirlo sí. así qué tan cuadrada es esa estructura y me comienza a llamar la atención en algunos puntos o no sé, Mm, pero es más, siempre lo hago más que todo porque la mayoría de obras que vemos son como cuadradas, o sea, son referentes a un cubo. Entonces me llama mucho la ok. atención cuando, digamos, hacen algo diferente con ese cubo Es decir, que o sí, o es diferente a ese. de primer momento te llama la atención la volumetría que es bastante ortogonal, ¿cierto? Sí, señor, o sea, mirar qué tan cuadrado es o qué tan no cuadrado es, por decirlo así. Ok. Es decir, también como el manejo o la transformación que pueden hacer de una volumetría pura y que de esa transformación salga otra volumetría diferente, ¿sí? Exacto, sí, señor. Ok, excelente. ¿Algún ejemplo que ahorita de pronto se te venga en mente que puedas conectar con eso que estabas diciendo? La verdad no, pero ya concretamente no se me, o sea, en este momento no se me viene nada a la cabeza. Listo, no pasa nada. Excelente. Muchísimas gracias, Kevin. Vamos brevemente con Erika. Adelante, Erika. Tienes el micrófono para ti. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Pues a mí me gusta un edificio que es de Frank Gehry, Ujú. algo así. Sí. Pues la parte como del surrealismo y todo eso me parece Ajá. genial. ¿Sabes el nombre de la edificación esa de Frank Gehry? Por aquí la busqué, profe, espérame. Si quieres cualquier cosa, facilítame el Llama nombre. Edificio Nacional Nederlanden, sí. Si quieres ya te lo escribo en el chat. Déjame ver si yo lo escribí bien. Y vamos a compartir pantalla. Dime, porfa, si es este, No, no. no, pero espérame. Déjame porfa el nombrecito. Ponle Praga, República Checa. Para decir, le quito el Netherlands. Nederlanden, pero sin H. Así como suena, raro. Espérate, le escribo al chat. Nederlanden. No sé si es el que estoy mostrando ahorita. Ese sí es. Este. Es más Voy a loquito. intentar abrir bien. Más grande. Ok, veamos esto. Es famoso por ser la casa danzante. ¿Qué de pronto te llama la atención eso? Pues me gusta que es como, pues que te saca la realidad, la forma. Ujú, sí, Digamos que creo que es una representación de arquitectura, porque pues los ingenieros hacen las estructuras, pero la mayoría de edificios son todos iguales, entonces sí, no, digamos que son más, es decir, de pronto se enfocan más en que funcione y no tanto en la parte estética, podría ser. sí. ¿Podría ser eso? Excelente. Pues me parece que las dos deben ir de la mano. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, ciertamente. Ok, esto si de pronto ustedes me preguntan, parece un edificio sacado de la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. ¿Listo? Excelente. A ver, tengo por acá en el chat, muchísimas gracias.
Permítame ver quién sigue por acá, que tenía su mano levantada. Perdóname. A Pedro. Pedro, ¿está por aquí? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues para complementar lo de los compañeros, yo creería que la funcionalidad del espacio me parece genial en un tema arquitectónico. Un ejemplo, digamos lo que se nos está hablando, me voy más hacia un aeropuerto, por ejemplo el de Barajas. Okay. El tema del aeropuerto de Barajas es la distribución y la conexión entre color, formas, elementos, alturas y todos los detalles acompañados a ese tema que estoy tocando. Entonces, los materiales, la madera, la misma decoración, el mismo manejo visual, la misma señalética. Entonces, son elementos que me parecen muy, muy interesantes, digamos, en ese aeropuerto. ¿Es el que estoy mostrando en este instante? Perdón. Sí, señor, ese es el de Barajas. Okay. Todo tiene un porqué, es decir, el color en las columnas, porque el tema de la madera en techos. Entonces es muy interesante ese, y por eso es que me gusta también tocar ese punto, la funcionalidad de los espacios. Excelente. Hay algo importante que, recuérdame tu nombre, perdóname. Pedro. Pedro, que Pedro acaba de decir, y qué bueno que haya dicho ese comentario. Es decir, todo elemento dentro, en este caso de este aeropuerto, tiene su función, tiene su porqué. Y dentro de un proyecto arquitectónico, absolutamente todo tiene que tener una razón, hasta el más mínimo detalle, hasta de pronto la altura que tiene el vidrio que hace las veces de baranda, las columnas, la disposición de las columnas, el color, el material, la circulación, la señalética, la posición de los elementos, inclusive si hubiese partes públicas donde la gente va a comer, lo que sería la plazoleta de comidas, la disposición de las sillas, entre otras cosas, todo tiene que llevar siempre una intencionalidad por parte del arquitecto. Nada puede ser al azar. Nada, de pronto no es que nada puede, pero nada debería ser al azar. Es decir, todo tiene que tener una razón. Que en la parte superior colocaron listones de madera por tal y tal razón. Este es el motivo por el cual se dijo eso. ¿Por qué colocaron madera y no de pronto colocaron un material más económico, de pronto como un metal, como de pronto un aluminio, un acero inoxidable? Entonces, el arquitecto tiene su respuesta para absolutamente todo, absolutamente todo. Muchísimas gracias, Pedro. Tengo por aquí brevemente Andrea. Adelante, Andrea. Danos tu aporte. Hola, profe. Pues digamos que todo lo que han dicho los compañeros, pues lo comparto, pues aparte de la distribución. A mí me llamó mucho la atención una vez que miré un proyecto, pues si quieres, hay varios, pero pues dame un segundo y ya te lo comparto. Digamos que son fachadas las cuales no tienen ventanas. Entonces, digamos que la parte al frente, pues eso puede aplicar para viviendas, para todo tipo de construcción. Entonces, en estas zonas, no es que no haya luz al interior, de pronto como lo que tú nos comentaste ayer, que el apartamento de tu amiga, sino es que hace que la fachada hace ver o hace que la persona que iba en este interior sea como más privada todo. Pero en su interior es muy, muy iluminado y es muy bonito. Y sinceramente me gustó muchísimo como este tipo de arquitectura o esta fachada. Ahí te lo compartí en el de los mensajes. Es una casa en Japón. Así hay varias, pero pues eso es como un ejemplo. Listo. Ojo, eso puede ocurrir en la arquitectura. ¿Okay? Que dentro de una intencionalidad del arquitecto decida literalmente, vamos a ponerle esta expresión un poquito ruda, bloquear todo tipo de conexión que pueda haber entre el exterior y el interior, literalmente. Porque o a lo mejor es la intencionalidad que tiene el arquitecto, o a lo mejor es el requerimiento del cliente, porque a lo mejor el cliente puede que también lo quiera. Diga, no, lo que pasa es que yo soy, no sé, voy a inventarme el escenario, yo soy una persona supremamente
social o antisocial. Es decir, no quiero tener ningún tipo de contacto con el exterior. Es decir, todo lo que quiero es como si yo estuviese encerrado en mi burbuja de mi casa y eso es todo. ¿Listo? Si ese es el requerimiento del cliente, nosotros como arquitectos debemos responder a tal necesidad porque es lo que me están pidiendo. ¿Listo? Y eso puede que ocurra. Es decir, que todo esté completamente cerrado al exterior, pero que al interior sea todo un espacio supremamente diferente. Y eso puede ocurrir con muchísima frecuencia. ¿Listo? Otro comentario por acá brevemente a Paola. Le damos el pase a 2 personas más y continuamos. Adelante, Profe, Paola. buenas noches, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Muy bien. Dos cosas, lo que decía el compañero Jason como para complementar, existen licitaciones donde está específico los materiales de obra, las cantidades, toda la dimensión del proyecto, entonces esto es a nivel nacional que se maneja como el tema de las licitaciones en los centros de Cámara de Comercio, estaciones de policía, en general lo que es atención al público. Entonces, y eso va a licitación generalmente pues va por concurso de méritos, pero pues ya sabemos cómo se manejan el tema de los concursos. Y por otro lado, me llama la atención la arquitectura del paisajismo interior. Hay como una firma que se llama Brisa Natural y Sinfonía, que lo que hace es empezar a jugar con el verde, la luz, las ventanas y disponer de manera diferente el interior para traer un poco del exterior a oficinas, a casas o ya como tal a centros de paso. Entonces me llama Excelente. mucho la atención, pues digamos, la combinación de texturas y cómo hacen que, pues, que el interior se sienta un poco más acogedor. Me llama mucho la atención eso. Excelente. Con respecto a eso que comenta Paola, permítame un segundo. A veces como que ha surgido cierta, digámosle, cierta tendencia en que, yo no sé por qué, pero en algunas ocasiones eso puede ocurrir, en la que la arquitectura parece que se estuviera desconectando de todo lo que pasa en su entorno. Parece que es como si el arquitecto o el diseñador, yo voy a colocar un ejemplo, no sé si de pronto ustedes, espero que no vaya a sonar ningún tipo de, o vaya a causar de pronto malestar el comentario, pero es como si estuviésemos diseñando franquicias de McDonald's como nuestros proyectos arquitectónicos. Una franquicia de McDonald's o una franquicia de pronto de Farmatodo es la misma que está aquí en Suba, a lo mejor la misma que está en Chapinero, la misma que está en el Parque de la 93, es la misma que está en Soacha, es la misma, absolutamente la misma. Y ustedes ven también la franquicia de Farmatodo, prácticamente Farmatodo tiene, parece que fuera una construcción completamente preestablecida, busca el terreno y lo que hace es ensamblarla en el sitio. Es decir, que si a uno le muestran una fotografía del Farmatodo que está, no sé, en la esquina ahí de la Boyacá, cerca de Parque La Colina, y va a uno que está por otra parte, a lo mejor, si uno no ve el entorno, consigue que parece que fuera la misma franquicia de Farmatodo. Porque inclusive casi siempre la ponen en esquina, casi que el 100% de las veces. La ponen en esquina, a través de esa esquina es que se coloca la entrada principal y no es solamente aquí, esta es una franquicia internacional y en otras partes del mundo también funciona de la misma manera. Es decir, son como sistemas preestablecidos o preensamblados que van, se implantan en un sitio y luego, pues entonces ofrece la función que va a realizar, que en este caso es expendio de medicamentos. Pero es sumamente importante que nosotros dentro de nuestros diseños, aunque lo que es el primer diseño arquitectónico, el nuestro, no tenga que ver mucho con diseño interior, con empezar a definir espacios, sino más que todo concepción plana, concepción espacial volumétrica de edificaciones, nosotros nunca deberíamos desconectarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Nunca, nunca deberíamos desconectarnos de lo que pasa al exterior, porque todo lo que pasa al exterior, queramos o no lo queramos, afectará o tendrá incidencia en el hecho arquitectónico, absolutamente todo. Si tengo una fábrica a la derecha, si tengo una panadería a la izquierda, si tengo un colegio en el frente, si tengo un hospital en la parte de atrás, si de pronto el edificio es muy alto,
si estoy de pronto en una parte que es una colina, en una montaña, todos esos parámetros de naturaleza o elementos medioambientales tienen siempre mucha incidencia en lo que es la concepción y la construcción arquitectónica. De hecho, cada región, digamos, tiene o debería tener cierta respuesta a su entorno medioambiental. ¿Qué quiero dar a entender? Si nosotros estamos viviendo aquí en Bogotá, estoy seguro que la construcción que se hace aquí, en esta ciudad, de pronto no se parece a la construcción que a lo mejor encontramos, por decir algo, en Barranquilla, o la construcción que de pronto encontramos en Cartagena, o la construcción que encontramos de pronto en Riohacha, o la construcción que encontramos en Pasto, ¿listo? O de pronto en Leticia. Cada contexto tendrá ciertas condicionantes que afectarán la respuesta del proyecto arquitectónico. Entonces, nunca podemos desconectarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Listo? Bien, rápidamente una persona más y dejo pendiente las otras tres que están aquí en lista. Steven creo que era el que estaba aquí ahorita pidiendo la palabra. Adelante, Steven. Pues, profe, yo, digamos, ya de todo lo que usted habló, yo comparto como el arquitecto Félix Mandela, que en oceanografía, que es una de esas arquitecturas que colabora con la circulación y su estructura. Oceanografía. Félix Mandela. Sí, señor. Está en Valencia, España. ¿Ese? Sí, señor. Pues yo digo que él intentó como que asombrar al público con su circulación y su estructura para verlo natural hacia el océano, más o menos. O sea, es un punto de vista muy espectacular que él hizo. Un comentario particular, Steven, con respecto a este. Ojo, yo no había visto este proyecto, pero enseguida, sin saber lo que era, cuando yo vi esta cabo de fotografía que acabo de compartirles a ustedes, enseguida hice la conexión en mi mente de que esta edificación tenía alguna función relacionada con algo marítimo o con algún museo marítimo o algo que tenga que ver relacionado a eso. ¿Listo? Obviamente yo no he estudiado este proyecto, no sabría de pronto cuál fue su concepto generador, cuál fue de pronto la idea que partió para esto, pero a lo mejor todas estas ondas que hacen las veces, como no sé, como que entrantes en cada una entrantes o salientes de esta edificación, parece que fuera como una parte de, ¿cómo se llama este animal marítimo? Como una mantarraya o algo así. No sé, de pronto cuando ustedes han visto una mantarraya, tiene ese movimiento ondular y llega un momento que parece que intenta asemejarse a estas curvas que el arquitecto intenta plasmar con esta edificación. Sí, señor, o sea, él lo que trató es especificar la vía del océano, ya que es un lecho marítimo alrededor del océano. Entonces él intentó acaparar ese lado. Entonces yo digo que lo logró sorprendiendo a más de uno. Sí, señor, exactamente. Y ojo, siempre la arquitectura debe, a lo mejor, no siempre a lo mejor se cumple, eso hay que estar claro, pero siempre debería, aunque sea la forma exterior, debería sugerir a la persona de qué es lo que se va a tratar o de qué es la función que va a encontrar aquí adentro. Por ejemplo, cuando yo lo vi de una vez, te comento nuevamente, Steven, enseguida yo lo asocié con elementos de agua, con de pronto algún museo acuático o un acuario o algo, una función similar a eso, de una vez. ¿Listo? Y cuando nosotros empezamos a concebir proyectos, también tenemos que estar pendientes de que el resultado que estamos presentando pueda también, antes de que la persona vaya a entrar, pueda percibir que tal envolvente o que tal forma exprese cierta función. Si de pronto yo veo esto y enseguida mi mente lo asoció con un acuario o con algo marítimo, pero de pronto tú me dices, Steven, no, profe, lo que pasa es que esto es vamos a ponerle una función, un centro clínico, por inventarme algo. ¿Okay? A lo mejor para mí, la forma como que parece que no conectara muy bien con la función que va a cumplir.
a lo mejor el arquitecto habrá tenido su razón específica. Pero de primer momento, por lo menos mi mente, no hizo la conexión tan rápida. Y nosotros también debemos ir procurando a que la misma envolvente, la estructura, la edificación, todo lo que nosotros hagamos, pueda también la forma sugerir la función, ¿vale? Excelente. Vamos, ya que para que no me quede nadie en lista, estas dos personas muy rápidamente para continuar con nuestro tema. Tengo a Jefferson, por favor, Jefferson, compártenos. Buenas noches, profesor. Muy buenas Pues noches. a mí una parte que me llama como la atención es el tema de la forma versus la función. Hay un arquitecto japonés que me llama mucho la atención que es Tao Ando, y digamos por lo menos sus obras son minimalistas, y también en el tema del material, él es como la pureza del material. O sea, finalmente hay materiales que no necesitan como ser maquillados, sino finalmente mostrar su pureza. Y además, pues en lo que veo de él, es que él tiene en cuenta el tema de iluminación, y digamos por lo menos los juegos que se hacen a veces con las sombras. Hay dos obras que me llaman la atención, que es la capilla de la luz y la iglesia sobre el lago. O sea, cómo él maneja el contexto con la misma obra arquitectónica, siendo muy minimalista, pero pues a la vez atractivo. Aquí tenemos el de la capilla de la luz. A veces pues menos es más, me parece. Ajá, ok. Hondo es, sé que es asiático, pero específicamente no sé de qué parte es. Y de pronto no estoy mal. Una vez cuando en la universidad estuvimos estudiando un poco acerca de él, yo no sé si él fue uno de los arquitectos que, digamos, no logró estudiar como tal en una universidad como otros más, sino que toda su formación fue autodidacta, pero que al final logró aprender tanto y desarrollar tanto que ahorita yo creo que se considera también dentro de uno de los arquitectos famosos. Este arquitecto normalmente trabaja mucho con ese concreto, obra limpia. No intenta de pronto como que no sobrecargar con elementos que tiene pintura, de frisos, de pañete o algo. Y como lo decía ahorita tú, juega muchísimo con ese efecto de luces y sombras, de claros y oscuros. Eso se ve bastante. Obviamente también hay que estudiar cómo influye, porque eso también pasa, la cultura de un grupo poblacional en lo que es la arquitectura como tal. Posiblemente para las personas a quienes esté destinado o para el grupo sociocultural para quien esté destinado esta iglesia, a lo mejor a ellos no les interesa mucho tener elementos abiertos hacia el exterior, sino enfocar su atención directamente, en este caso hacia el fondo, donde estará, yo no sé de pronto si será una iglesia católica o no será iglesia católica, lo que sea, a la persona que esté predicando en el fondo, intentar conectarse desde ese punto de vista místico, bajo aquella, lo que pasa en el fondo, esa cruz muy iluminada, dando esa sensación de que de la cruz viene toda esa iluminación o toda esa parte espiritual que a lo mejor nosotros estamos buscando al momento de entrar en una iglesia. Y eso ocurre muchísimo. ¿Listo? Excelente aporte. Cerramos la intervención con Andrés Tovar. Andrés, tienes el micrófono para ti. Coméntanos, por favor. Andrés, ¿me oyes? Andrés, a la 1, a las 12, a las 3. Profe, ahí está bien. Ahí sí. Ay, qué pena, es que tenía los audífonos puestos y no pensé que se escuchaba. Mi recomendación, pues, me ha parecido, pues ayer que ustedes tocaron el tema de ¿qué? De lo que íbamos a ver y todo, profe, pues yo le hice la pregunta de que si era muy complicado para un arquitecto, pues, su propia vivienda. Y hay dos arquitectos que me parece que intentaron plasmar esto muy bien, ¿sí? El primero es Fernando Higueras con El Rascainfiernos, que fue la casa propia de él, en la que, pues, no, o sea, me parece es muy bien logrado. El profe decía, bueno, no hay ventanas, no hay nada,
Como pueden ver en ese proyecto, el proyecto se llama El Rascainfiernos, es porque no es por fuera, o sea, no es, el edificio, no es un edificio por fuera, sino todo es excavado desde el nivel 0 hacia abajo. De pronto hay algún corte ahí, algo que puedan ver, pero como pueden ver, él logró que no se viera como ese ambiente de bajo tierra, de que falta iluminación, falta respiración. Se ve bastante iluminado, bastante atrayente para las personas, ¿sí? Es un proyecto muy bien logrado, me pareció a mí, me parece, según mi concepto. Como les digo, todo esto es bajo tierra, no cuenta con una sola ventana. La iluminación que viene de la parte superior, ahí el profe mostró unas fotos, de 4 claraboyas que hay en la parte superior, que se encuentran a nivel del terreno. De resto, no tiene ventanas, no tiene más nada. Me pareció muy bien logrado eso, ¿sí? Y es la casa propia de él, en la que vivió muchos años, ya él falleció. Él fue también creador de la Corona de Espinas, que es un proyecto muy bonito también de España. Y el otro arquitecto que también logró esto y me pareció muy bonito es el diseñador de la Casa Carvajal en Madrid, España. La Casa Carvajal es una construcción muy brutalista, muy bonita, con una serie de volúmenes que llaman hacia la privacidad del terreno, o digámoslo así. Sí, la casa, como lo pueden ver ahí, tiene mucha vegetación por encima. Las ventanas no son así muy grandes que digamos, debido a que él quería lograr como esa privacidad. Quería verse como atrapado por la estructura, por la vegetación. Pero la casa, de verdad, 10 de 10, está muy bien lograda, muy bonita. Y pues ha sido partícipe de muchos videos musicales, pues porque es como la insignia, es como un punto fuerte de España, de Madrid. Entonces, pues es una casa que ha logrado todo su propósito del arquitecto a través de ella. Excelente, me parece muy bien, excelente aporte. Bien, hemos podido darnos cuenta que, por lo menos con esta pregunta inicial, con esta forma de despertar siempre nuestra curiosidad arquitectónica, nuestro espíritu creativo y observador, nos hemos dado cuenta que dentro de lo que es propiamente la arquitectura, siempre hay elementos que para nosotros llaman mucho la atención. Creo que la gran mayoría al principio comentaba que les gusta mucho cómo es la respuesta que puede tener la envolvente de una edificación. De pronto a los compañeros de esta mañana les hacía la misma pregunta. Unos me decían, profe, a mí una edificación me llama más la atención es por su volumetría. Cómo conectan los volúmenes uno con los otros, cómo pueden dar esa respuesta. Y me hicieron, de pronto me mostraron como referencia la biblioteca, la de Virgilio Barco, esta que está acá, me la mostraron como ejemplo. Decía, profe, ahí realizaron mi graduación, creo que una compañera me comentaba ahí, y de verdad que la conexión de los espacios, la forma en cómo circulan las personas por la parte interior, es muy agradable, sorprendente, de verdad que a mí me gusta mucho esa edificación. Y es también de pronto algo que puede ser distintivo o llamativo para nosotros en un proyecto. Como habrán de pronto otras personas que digan, no, profe, lo que pasa es que a mí, para una edificación, lo que primero yo intento observar o enfocarme es en la estructura, en cómo hicieron esa respuesta estructural para entonces crear propiamente la arquitectura. A veces suele ocurrir, no siempre es el mismo proceso. Todo proceso de diseño, todo proceso creativo es distinto. Pero a veces ocurre que el arquitecto va pensando primero en toda esa parte volumétrica, en toda esa conexión de espacios, y luego que llega a eso, intenta como que ver cuál es la mejor estructura para poder tener como resultado lo que tiene concebido en su mente. Hay momentos, hay procesos de diseño que se invierte en los papeles. A veces primero pensamos en cómo se va a soportar, cómo va a ser la estructura, si va a ser estructura metálica de concreto, si voy a utilizar tales fundaciones, el piso va a ser de esta forma, tales o tales cotas. Y luego, a partir de ahí, voy organizando todos los elementos o voy conformando todos los elementos arquitectónicos.
Como digo, todo proceso creativo es distinto. Es decir, prácticamente cada quien tiene un proceso distinto para responder al hecho arquitectónico. Y por esto me gustaría, quería comenzar por este punto, porque, digamos, todo elemento arquitectónico, toda construcción, todo hecho arquitectónico, siempre parte de elementos más simples, de elementos más puros, que empiezan a darnos a nosotros las primeras pinceladas de cómo se va a ir poco a poco estructurando un proyecto. Veamos entonces que tenemos aquí, y lo decían un par de compañeros al inicio, tenemos los elementos primarios, los elementos más sencillos con los cuales podemos empezar a tropezarnos en un proyecto arquitectónico. Primeramente encontramos lo que sería, ¿listo? Primeramente encontramos el elemento más simple, más sencillo, tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista de diseño arquitectónico, y representa el punto. Dice que este punto indica simplemente una posición en el espacio. Un punto como tal carece de dimensión, es decir, un punto no puede ser medido. No podemos decir, profe, el punto más pequeño mide 1 milímetro. No, porque ya eso dejaría de ser un punto, sería otro elemento. O no, profe, el punto mide 0.5 milímetros, tampoco. Geométricamente y espacialmente, el punto es literalmente adimensional. Tenemos también que a través de un punto, permítame borrar estas anotaciones, a través de un punto, cuando logramos hacer un movimiento de podríamos entonces estar conformando una línea o una recta. Dice por acá, la prolongación de un punto nos da una línea como tal. Y de una línea nosotros podemos conocer longitud, dirección, posición. Una línea es un elemento unidimensional, es decir, tiene una sola dimensión. En este caso sería la longitud. Una vez nosotros tengamos conformado el segundo elemento básico, que es la línea, a través del movimiento de o la extensión, como lo llamo aquí en el libro, de una línea, entonces estaremos conformando el siguiente elemento básico, que es el plano. Este plano lo consideramos como un elemento bidimensional, es decir, cuenta con 2 dimensiones. En este caso, lo llaman como longitud y altura, a lo mejor nosotros escuchamos como largo y ancho, o base por altura, o de pronto en la posición que tenga ancho y profundidad, dependiendo. Si de pronto el plano está horizontal, a lo mejor utilizamos esos términos. ¿Okay? Un plano también puede que conozcamos su forma, es decir, cómo es la silueta que conforma esta superficie. Obviamente, la superficie en cuanto al área, es decir, cuánto ocupa esto en la parte de adentro, la orientación que tenga o su posición. Una vez que ya nosotros tengamos conformado ese siguiente elemento, que es el plano, al nosotros ejercerle de pronto alguna especie de movimiento, entonces estaremos conformando el volumen. El volumen es ya un elemento tridimensional, es decir, cuenta con 3 medidas o cuenta con 3 dimensiones. De un volumen nosotros podemos de pronto identificar longitud, anchura, profundidad. Podemos también conocer cómo es su forma, el espacio que ocupa, la superficie, que en este caso sería toda la envolvente, por decirlo de esta manera, toda la cáscara que tiene un volumen como tal, la orientación, de pronto que pueda tener su posición con respecto a otro elemento. Estos son los elementos más sencillos, el punto, la línea, el plano y el volumen. Veamos un poco cada uno de ellos con cierta, de pronto, especificidad en las siguientes páginas. Un punto, desde la perspectiva de la geometría, nosotros podemos de pronto considerarlo como resultado de la conexión, o perdón, las extremidades de una línea.
En este caso, los puntos finales de un segmento, normalmente podemos decir que finalizan en un punto. También, desde el punto de vista de la geometría, este elemento puede surgir como resultado de la intersección de dos segmentos o dos líneas. O a lo mejor en este caso, pues también con varias líneas que van convergiendo unas con la otra. Un punto podría tener cierta percepción para nosotros dependiendo de lo que esté pasando a su alrededor. Dice acá, aunque desde la óptica conceptual el punto no tiene forma, empieza a manifestarse cuando se sitúa dentro de un campo visual. En este caso, lo que llaman campo visual vendría siendo, en este caso de la ilustración, estos cuadrados que están acá. En este caso, en esta primera ilustración que está en la parte de arriba y a la izquierda, pudiésemos reconocer el punto ubicado, creería yo, no lo he medido, pero creería yo, visualmente hablando, que se encuentra en el centro de esa figura. Entonces, a lo mejor para la persona que está observando este elemento, el punto junto con lo que tiene alrededor, pudiésemos estar hablando que este puede que se encuentre bastante simétrico, en una posición bastante estable, de pronto sin mayor dinamismo. Entonces, por lo general, los elementos que pueden estar alrededor de un punto pueden estar definiendo la sensación o la percepción que alguien tenga con respecto a esto. Lo mismo ocurre con estas dos ilustraciones que tenemos acá. Tenemos un punto, en este caso, ubicado con dos líneas entre sí, y nos damos cuenta que, de la misma forma como lo observamos en la ilustración anterior, este punto con sus elementos que tiene alrededor se aprecia bastante equilibrado, bastante armónico, bastante tranquilo, con poco dinamismo. En el caso también que tenemos a la derecha de un punto y alrededor tiene ciertas circunferencias concéntricas, pasa exactamente lo mismo. Veamos pero entonces los casos opuestos que nos presentan en la parte de aquí abajo. Dice que cuando el punto se pone en movimiento y abandona el centro, su campo se convierte en algo más agresivo. Yo de pronto, yo no le pondría de pronto tanto el término agresivo, pero sí de pronto tendrá un tinte como algo más dinámico, algo que implique de pronto algo más de movimiento. Observemos que aquí simplemente hicimos mover el punto de donde estaba hasta otra localización distinta al centro de ese cuadrado. Ya empezamos a observar en esa ilustración que el cuadrado, no sé, parece que estuviera sugiriendo algún movimiento, no sé si en algún momento a lo mejor el cuadrado se vaya a tambalear, lo mismo a lo mejor puede ocurrir con esta ilustración que está acá y con esta ilustración que tenemos a la parte derecha. Cuando este elemento empieza a salirse del centro, la persona, o nosotros en este caso, comenzamos a percibir cierto dinamismo, cierto movimiento, pues como que de pronto estamos rompiendo cierto esquema preestablecido con lo que empezamos a plasmar dentro de una composición. Nosotros de pronto pudiésemos identificar este elemento sencillo, este elemento simple del punto, no solamente en un hecho arquitectónico, sino también es posible observarlo y se ve con bastante frecuencia en diseños urbanísticos. En la plataforma yo les dejé esta mañana un documento PDF. Ese documento PDF es esto que está acá, en esta presentación. ¿Listo? Entonces, muestro esta primera que está acá, haciendo alusión al punto, en este caso el Arco de Triunfo en París. Observemos en este caso cómo existe un elemento central, puntual, que parece que ayudara a organizar las diferentes o los diferentes ejes viales que va a tener en este caso esta ciudad o este sector o este barrio, es decir, forma parte de el diseño urbanístico que tiene en este caso en particular, París. Observemos entonces en ambas ilustraciones cómo todo parece confluir o a lo mejor que a partir de ese centro todo parece expandirse, dándole una importancia emblemática y significativa a este elemento que de pronto para los vecinos es de bastante importancia,
como lo es el Arco de Triunfo. Entonces, es una representación o un ejemplo por medio del cual podemos identificar, en este caso, un punto dentro, en este ejemplo, una concepción urbanística. Ojo, y hago el paréntesis. Lo que es propiamente el punto, la línea, el plano, el volumen, como tales, siempre es bueno entenderlos como elementos muy conceptuales y abstractos. De pronto nosotros, en la arquitectura, en el urbanismo, es difícil que nosotros encontremos literalmente un punto o encontremos literalmente una línea. Pero lo que sí podemos de pronto es que nuestra mente vaya asociando elementos de pronto que se aprecien en un entorno con alguno de estos elementos simples, como lo son el punto, la línea, el plano y el volumen. En este caso, esto no es un punto, literalmente no lo es. Esto de pronto tendrá como una forma circular y tiene una volumetría que hace el Arco de Triunfo, pero cuando se aprecia en conjunto o de pronto en una vista satelital, nos damos cuenta que esto sugiere de pronto un punto dentro de la ciudad de París como tal. Ok, sigamos entonces por acá. Dos puntos definen también la línea que los puede unir. Decíamos entonces que desde el punto de vista también de la geometría, pudiésemos considerar que los extremos de un segmento o de una línea finalizan en unos puntos. Y estos puntos normalmente pueden tener cierta relevancia dentro de un diseño específico de los cuales nosotros podamos estar realizando algo de manera en particular. Normalmente, ya sea dentro de lo que es un proyecto arquitectónico o dentro de un proyecto relativamente urbanístico, pudiésemos nosotros conectar distintos puntos mediante un eje o mediante una línea. Por ejemplo, aquí hay una ilustración. Tenemos en este caso una plazoleta, que se llama la plazoleta Virgen del Rosario. Esta plazoleta, a propósito, están marcaditos con una línea punteada, intentando identificar el eje. Esta plazoleta, además de tener una concepción lineal, nos da a nosotros la sensación de que está conectando distintos elementos, que de hecho lo están haciendo. Esta plazoleta conecta una iglesia, aquí conecta un monumento religioso, acá conecta un elemento de recreación aquí y conecta por acá a otra iglesia. Todos estos elementos, a través de un elemento lineal, van uniendo todos estos puntos, en este caso, como para hacer una conexión de un eje religioso, en este caso de esta ciudad específica. Es posible que nosotros también empecemos a observar elementos lineales no solamente vistos desde la parte superior, sino que también pueden ser vistos como desde un alzado o una vista frontal. Dice por acá, la prolongación de un punto se convierte en una línea. Desde el punto de vista conceptual, la línea tiene una longitud, carece de anchura y profundidad. Es decir, una línea es simplemente un elemento largo. Una línea posiblemente para nosotros puede servirnos, como acabo de mostrar en el ejemplo, para conectar dos elementos que estén alejados unos de otros. En el caso de la ilustración, observamos cómo hay una circunferencia y un cuadrado, los cuales están conectados con una línea. Pudiésemos de pronto también empezar a observar líneas como si sirvieran de soporte para otros elementos adicionales. Tenemos entonces por acá dos elementos que parece que estuvieran en el aire, un cuadrado y una circunferencia, que parece que estuvieran al mismo tiempo como una especie de péndulo o de una balanza, y que esta balanza tiene otro elemento vertical. ¿Listo? Si de pronto esta línea vertical deja de estar en esta posición y empieza a otorgar o a moverse a otro lado, perceptivamente para nosotros enseguida empezamos a observar inestabilidad. Decimos no. Si esto es así, lo más seguro es que esto se caiga y se desplome, porque es la percepción
que nuestra mente y nuestro cerebro tiene con respecto a estas cosas. Una línea también puede servir para confinar o para rodear otros elementos, como por ejemplo, en este caso de la ilustración, tenemos unos elementos internos, un cuadrado, una circunferencia y un triángulo, y que estos a su vez están siendo resguardados por estas 4 líneas que tenemos acá representadas en este ejemplo. Pudiésemos también decir que las líneas son elementos definitorios de una forma. En este caso, estas 4 líneas que están acá empiezan a definir la forma de un cuadrado. Estas 3 líneas, perdónenme mi superpulso, que tenemos acá, pueden estar definiendo entonces una figura triangular. O esta línea curva que tenemos aquí puede estar definiendo entonces una forma circular. Entonces, la línea también nos puede servir a nosotros para identificar una forma en específico. De pronto, el uso consecutivo de líneas dentro de un proyecto, dentro de una composición, nos puede también ayudar a articular, como dice aquí, las superficies o planos. Un segundito, que alguien se le abrió el micrófono sin querer. Okay. Omar, ¿puedes apagar el micrófono? Listo, gracias. Bien, entonces, esta línea también, la repetición de estos elementos puede empezar a sugerir para nosotros ciertos patrones, ciertas texturas al momento de algún diseño en específico. Por ahí levantó la mano y ya le voy a dar la palabra. ¿Listo? Es posible que también podamos empezar a percibir líneas al momento de la repetición de un mismo elemento. En este caso, por ejemplo, los puntos están uno al lado de otro. Perceptualmente o perceptivamente, esto se aprecia como una línea. O de pronto, esta pequeña texturita, que son como puros trocitos de línea, pegaditos uno al lado de otro, nuestra mente enseguida lo lee como si fuera esto un eje o una línea. Igual que la repetición de estos elementos de flor de lis, o de pronto estos asteriscos, o la repetición tan pegadita de elementos o caracteres da la sensación de una línea recta. A ver, tenía alguien que hablaba, alguien ahorita tenía la mano levantada, no sé si quería hacer algún aporte en lo que estamos compartiendo. ¿Listo? Bien. Cualquier cosa vuelven a levantar la mano sin problema. Es posible que nosotros a nuestro alrededor podamos encontrar o reconocer elementos lineales y que estos al mismo tiempo empiecen a adquirir alguna especie de significado para la comunidad o la población que los rodea. Por ejemplo, observemos en este caso. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar 4 imágenes de obeliscos en diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos en la parte derecha el obelisco en la Plaza Francia Altamira en Caracas. Tenemos en la imagen de la derecha el obelisco de los Mártires aquí en nuestra ciudad. Tenemos en la ilustración de arriba el obelisco Plaza de la República en Buenos Aires, Argentina. Y tenemos en la ilustración de la derecha el obelisco Plaza de la República en Maracaibo, Venezuela también. Observemos cómo estos literalmente se leen como elementos lineales y que siempre para una sociedad, para una comunidad, en algún momento de su historia empiezan a convertirse en unos hitos importantes. En este caso, pues el que tenemos ahorita de pronto más cercano para nosotros, en la Plaza de los Mártires. Así como existen estos elementos verticales, es posible que edificaciones como tal y la conformación que tenga con su entorno inmediato se lean también como un elemento vertical. Por ejemplo, un caso bastante común, la Torre Colpatria, ubicada en el centro de la ciudad. Como esta, yo honestamente no sé cuántos pisos tiene la Torre Colpatria. Si alguien lo sabe me puede decir, pero yo honestamente no sé cuántos pisos tiene, de pronto no sé, 30, 50 pisos, no lo sé. Pero es una de las torres más altas que tenemos aquí en la ciudad. Y cuando nosotros observamos el elemento junto con todo lo que tiene alrededor, desde ese punto de vista lejano, observamos que es como si fuera una línea o un hito vertical que sobresale o que emerge de la ciudad.
Asimismo, esta Torre Colpatria, por ejemplo, nosotros pudiésemos observar que en ellas los elementos que están a su alrededor, que comprenden lo que son las fachadas, pudiésemos también entenderlos como repeticiones de elementos lineales que van literalmente de principio a fin. Estos elementos van conformando inclusive la envolvente y a lo mejor creería yo, puede que, aunque yo no he visto esto con detalle, puede que a lo mejor tengan alguna significación estructural posiblemente. ¿Listo? Entonces, en este caso, empezamos a darnos cuenta cómo inclusive la repetición de líneas empieza a darnos a nosotros una sensación ya también como si estuviéramos hablando de un plano. Es decir, que para el caso aquí de la Torre Colpatria, esta repetición de elementos verticales para nosotros como diseñadores o como seres humanos también, empezamos a percibirlos como si esto fuese un plano. Entonces, empezamos a observar la transición entre lo que es la línea empezando a convertirse en un plano. Es decir, a empezar a encontrar elementos como estos. En este caso, tenemos aquí en la ilustración la iglesia Santa Sofía en Constantinopla, Estambul, Turquía, donde esta iglesia, por lo menos de los elementos más distintivos, encontramos estos 4, posiblemente sean campanarios o pináculos bastante alargados, que cuando lo leemos en conjunto, dan la sensación de que estos empiezan a ser un cerramiento lineal o inclusive un cerramiento virtual o imaginario. Es decir, que es como si entre estos elementos campanarios estuviese conformándose una especie de plano, algo parecido a lo que estamos mostrando a este lado de la ilustración, a esta parte de aquí arriba. Nos damos cuenta que estos elementos verticales parece que estuviesen encerrando de manera virtual o de manera imaginaria el elemento principal de la arquitectura, que es lo que tenemos en el centro. Es como si esa arquitectura estuviese en cierta forma o diera la sensación de estar protegida o cerrada por medio de esas 4 estacas verticales que encontramos en esta edificación. Listo, permítanme un segundo. Entonces, desde este momento empezamos a ver que un elemento lineal o una línea o un elemento que represente una línea dentro de lo que es el análisis formas o de elementos más abstractos, podemos encontrar que su repetición puede dar a nosotros una lectura de plano. Entonces aquí empezamos a irnos fusionando con el siguiente elemento, que es el plano. Tenemos entonces, en el caso que estoy haciendo ahorita las rayas, el Museo Altes en Berlín, Alemania, donde observamos que esta repetición de columnas, esta repetición de columnas empieza a dar una sensación como de un plano horizontal. Es decir, este plano que está marcado ahorita en la ilustración. Y que empieza a ser como el elemento que divide el exterior con lo que va representando el interior de la edificación. Tenemos en el caso de la ilustración de la derecha, en Grecia, el templo de la Erección, donde encontramos estas columnas femeninas que se conocen con el nombre de cariátides, y la repetición de estos elementos empiezan para nosotros a dar la lectura o sensación de planos o cerramientos virtuales o imaginarios. Es decir, empiezan a crearnos como un muro virtual entre lo que pasa en el exterior con lo que va pasando en el interior o con el preámbulo para llegar propiamente al interior. ¿Listo? Otro ejemplo que puede ser bastante común para nosotros sería el observar casas coloniales. De pronto en algún momento que vayamos o que hayamos ido a
pueblos como Villa de Leyva o ciudades o pueblos más o menos similares a eso, donde exista bastante arquitectura colonial, nos damos cuenta que una de las características es siempre la repetición de columnas dentro de lo que es su planta y que éstas a su vez empiezan a conformar ciertos planos que van separando una función exterior de una función más interna o más privada. Por ejemplo, en estos casos, en estos otros casos de acá. Posiblemente muchos de nosotros hayamos visitado alguna casa colonial en algún momento. Creo que también en el centro histórico de aquí de la ciudad encontramos algunos ejemplos. Estas mayormente suelen verse al interior, ya que es una característica propia de la arquitectura colonial. Es decir, por fuera, digamos, tendrán sus respectivas ventanas, puertas, pero en muchas de ellas empezamos a encontrar todo ese desarrollo de actividades internas, un patio interno con corredores, una arcada o una consecución de columnas, que además de tener una finalidad estructural, empieza a servir no solamente para definir planos de cerramiento, sino como elementos que van a favorecer los aspectos medioambientales de este tipo de edificación. Perfecto. Bien. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta, duda, comentario o inquietud en lo que hemos compartido hasta este instante? No, ¿Qué tenemos que hacer hasta ahorita? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Ya habíamos comentado que esta repetición de elementos verticales, en este caso que podrían ser elementos lineales, empiezan a dar a nosotros la sensación de empezar a conformar cerramientos o planos virtuales o imaginarios, dependiendo a cómo nosotros empecemos a percibirlos. Una vez que ya nosotros tenemos este elemento vertical plano ya constituido, la combinación de estos elementos planos empiezan a conformar para nosotros sólidos o formas que dan la sensación de sólido. En este caso, el empezar a estructurar distintos planos empieza a sugerir para nosotros una volumetría en específica. En este caso, vemos que en esta primera ilustración encontramos simplemente un plano horizontal. No tiene mayor, parece que no tiene mayor relevancia. Creo que no hay algo especial en esto, creo que no pasa mayor cosa. Luego empezamos a observar que este plano horizontal empieza a adosarse con un plano vertical. Enseguida, en este momento, empieza a generarse algo dentro de esto que empieza a estar confinado por estos planos. En la medida en que vayamos empezando a adicionar planos a esta composición, empezamos a cerrar o a ir estructurando un volumen como tal, hasta que obviamente tenemos el resultado final. A veces esto, no sé si ustedes de pronto lo hemos percibido con de pronto bastante claridad. Cuando vamos a algo así como alguna feria, por ejemplo, cuando hacían anteriormente, creo que hacen como 2 años que no la hacen, la Feria del Libro, que la hacen en Corferias, normalmente hay ciertos stands. Y si observamos los stands, básicamente ellos tienen una primera estructura metálica. Empiezan con una simple estructura metálica. Y nada más crear o presentar esa estructura metálica, aunque no tenga ningún tipo de pared o cerramiento vertical, enseguida nuestra mente empieza a leer que eso está literalmente confinado. Ya luego empezamos a acentuar esa sensación de cerramientos cuando aquí empezamos a colocar un panel, cuando aquí empezamos a colocar el otro panel y cuando colocamos el panel por la parte de atrás. Entonces, para terminar de enfatizar esta idea, agarramos y en lo que es propiamente el piso,
empezamos y colocamos un tapete o hacemos algún diseño, le pedimos el favor a alguna persona que trabaje con decoración de stand, que nos salga algo interesante para que enseguida la persona pueda sentirse que está dentro de un espacio. No sé si de pronto ustedes lo han percibido, a mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando nosotros recorremos lugares como esos, de ferias de exposiciones, como la Feria del Libro, por ejemplo, cuando ustedes van por el corredor principal y que a cada lado tienen los stands, ustedes tienen una percepción determinada. Ustedes se sienten que están en un espacio amplio. Pero en el instante en que nosotros ingresamos y damos el primer paso para estar en este stand, automáticamente ustedes se sienten que están literalmente en otra parte distinta. Porque esa confinación a través de plano empieza a sugerir esa sensación al ser humano. ¿Listo? Entonces empezamos a identificar en un volumen un plano horizontal, que vendría siendo en este caso un plano base, el primer plano base, donde se va a cimentar propiamente una edificación o una construcción. Luego tenemos de pronto planos verticales, en este caso como planos de pared o planos de muro, que empieza a dar el primer cerramiento con lo que va a pasar al exterior. Y luego tenemos también el cerramiento superior o el plano superior, que también nos va a ayudar a darnos esa sensación de cobijo y de resguardo. Cada uno de los planos en un proyecto arquitectónico tiene su importancia y cada uno de ellos siempre suele ser trabajado con un toque especial. Por ejemplo, una edificación que a veces yo veo con cierta frecuencia, venga y se la muestro por acá, tenemos, ¿qué se me hizo? Aquí. ¿Ok? En la ilustración de aquí abajo. Ahí la acercamos un segundo. Por aquí. El centro comercial Plaza Imperial, aquí en la localidad de Suba, en Bogotá. Observemos cómo desde esta fotografía, toda esta escalinata para poder ingresar al centro comercial parece que fuera una repetición de puros planos horizontales unos sobre otros, como si fueran puras láminas que están dispuestas una sobre otra, intentando dar la sensación que estamos levantando la edificación y que ésta empieza a tener mayor importancia para el usuario. Al igual, observamos en este caso cómo empiezan a acentuar o empiezan a jerarquizar un acceso con la utilización de estos planos horizontales, en este caso superior, planos de cubierta, para entonces empezar a darle la sensación al usuario de que comenzará a entrar a un recinto completamente distinto. De pronto no sé si alguna persona que ha pasado o conoce el centro comercial y ha entrado por esta puerta tiene la misma percepción al respecto. Y la sensación que el usuario tiene por esta puerta es completamente distinta a la que alguien tiene desde la otra puerta que da hacia el Falabella, sin ánimo de publicidad. ¿Listo? Son dos jerarquizaciones de espacio, dos usos de lo que es el plano base y el plano superior también, trabajos completamente distintos. Honestamente, me parece a mí, desde el punto de vista muy particular, más interesante el tratamiento de esta fachada y de este acceso que el otro, que en teoría es el principal, por donde pasa uno entrando directamente en la tienda de Falabella. ¿Listo? Por lo menos es mi percepción muy particular. El uso de los planos también podemos observarla en uno de los casos bastante cotidianos y bastante emblemáticos en lo que es la arquitectura. Desde un nombre muy sencillo se conoce como la Casa de la Cascada, es la Casa Kaufman en Estados Unidos. El aula Y magna. observemos, ¿no? No escuché. ¿Listo? Observamos cómo en este caso el uso de elementos horizontales da la sensación como si fueran planos. No solamente estos elementos horizontales o planos horizontales, sino el uso también o la combinación con planos verticales empiezan como que a estructurar toda esta concepción arquitectónica.
Al mismo tiempo, podemos darnos cuenta que no solamente encontramos planos ortogonales dentro de lo que es la arquitectura, sino también, como en el caso del aula magna de la Universidad Central, tenemos la disposición de ciertos planos con una forma un poco más armónica, orgánica, perdón, una forma un poco más curva, y que estos empiezan a dar una sensación no solamente de cerramiento y confinamiento más interno a este anfiteatro, sino que también tiene fines acústicos y de iluminación. En este caso, no son planos ortogonales, sino que tienen otro tipo de presentación. Sí, sí, señores, el aula magna. Perfecto. Bien, una vez que ya nosotros tenemos esos planos, podemos empezar a concebir, como habíamos dicho ahorita, esa concepción de, ese agrupamiento de planos empiezan a estructurar para nosotros volumetría. Dos casos que para mí siempre, a mí me gustan mucho, porque se ven, de lejos se ven como unas arquitecturas bastante puras, aunque a lo mejor no lo sean, pero de lejos lo son, o para mí lo son. El cubo verde de Colsubsidio, que está creo que sobre la 30, así que llegando al Campino, por ahí más o menos esa parte. Una estructura que de lejos se ve bastante pura, y a simple vista esto parece que fuera o un cubo o casi que un cubo, un paralelepípedo casi que entrando al cubo. Al igual que este, que tenemos la torre, o yo lo llamo el cubo de compensar, que está aquí en la localidad de Suba. Una construcción bastante, yo creo que es bastante reciente, bastante elegante, bastante bonita, impactante, llamativa para todo lo que tiene alrededor. Observamos que estas edificaciones, además de que están conformadas por estos planos horizontales o verticales, asimismo, todo lo que es el cerramiento, todo lo que es la conformación de envolvente, también parece estar estructurada por otros elementos planos, como de pronto lo tenemos aquí en el caso de la torre del compensar, o de pronto estas, como tenemos en la torre del Colsubsidio, otro elemento plano que hace como una especie de piel que tenemos a este lado de la edificación. Estos elementos empiezan a constituir y a formar parte importante y emblemática de una edificación como tal. Otros elementos, por ejemplo, como lo que tenemos acá, en la parte de la izquierda, un dibujo de Villestein en Francia. No recuerdo si este es de Le Corbusier, tiene cara de Le Corbusier. Como vemos, esa arquitectura que se ve bastante pura, donde prácticamente no quieren como que romper nada de lo que está conformando esta edificación, empezamos a obtener estas volumetrías bastante puras. En el caso de la derecha tenemos la Biblioteca España en Medellín. Yo no la conozco propiamente, solamente le he pasado por un ladito cuando me ha tocado subir por el metro cable. Pero en este caso, pues observamos que estos elementos parece que en algún momento fueron como una especie de prismas o paralelepípedos a los cuales empezaron a hacerle cortes, y estos dieron otro tipo de sensación o interés volumétrico en esta edificación que crearon para esta parte de la ciudad. Entonces, con esto empezamos a observar cómo estos elementos, por muy abstractos, por muy sencillos, por muy conceptuales que puedan ser para nosotros, empiezan a conformar parte de nuestro diseño, empiezan a generar para nosotros ejes definitorios al momento de crear un proyecto arquitectónico, o por lo menos al momento de empezar a conceptualizar un proyecto arquitectónico. Hasta ahorita, compañeros y compañeras, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud de lo que hemos compartido hasta este instante? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Profe, No, yo sí profe. tengo una pregunta. Sí, ¿quién me comenta? No logro ver aquí. ¿Jason? Sí.
Adelante, Jason, cuéntanos todo. Profe, ¿tú cómo consideras que se debe comenzar a proyectar una edificación? O sea, desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Nosotros como arquitectos, ¿cómo podríamos comenzar a diseñar? Pues en base a la línea, los volúmenes, plano. Bien, como de pronto te decía ahorita, Jason, el proceso de diseño es muy particular, honestamente hablando. Todo lo que tenga que ver con proceso artístico, con proceso creativo, siempre suele ser muy subjetivo, honestamente hablando. Porque como eso está tan adentro de la mente del ser humano, el yo decirte es que es así, no, es como de pronto intentar coartarte, y no. Porque, digamos, a lo mejor no hay una técnica ya fija en la que todos los arquitectos diseñamos, ¿no? Pero por lo menos dentro de lo que será nuestro ejercicio de este curso, nosotros vamos primeramente a ir trabajando con composiciones abstractas de figuras planas, circunferencias, cuadrados, rectángulos, polígonos, triángulos, entre otras cosas, y luego la mezcla, la fusión, la modificación, la deformación de esos elementos van a ir, mostrando otro tipo de composiciones y que a la final estos van a tener que concebirse desde el punto de vista tridimensional. Como para este ejercicio de diseño nosotros no nos vamos a meter con funciones propiamente, es decir, no vamos a diseñar casas, museos, no vamos a hacer un café, vamos a trabajar la envolvente, composiciones volumétricas. Podríamos decir, en función a lo que preguntas, que vamos a ir como que de afuera hacia adentro. Por lo menos ahorita nos vamos a encargar de cómo empezar a hacer composiciones bidimensionales y tridimensionales para que cuando den el siguiente paso a su próximo taller de diseño, ya podamos a esos elementos que ya dominamos muy bien, empecemos a otorgarle una función. Una vivienda, una biblioteca, una clínica, una odontología, una iglesia, un museo o lo que sea, cualquier cosa. Entonces, de pronto ahorita, en este caso, pudiésemos decir que empezamos a ir como que de afuera y cuando empiecen el siguiente paso, su próximo taller, empezarán con elementos más hacia adentro. Empezarán a hacer sus distribuciones espaciales, dónde están las zonas sociales, dónde están las zonas más privadas, dónde están las zonas de servicio, por dónde se entra, por dónde se sale, la ventilación, la iluminación, entre otras cosas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Excelente. ¿Algún comentario hasta ahorita adicional, alguna otra pregunta hasta este momento de lo que hemos compartido en esta tarde noche del día de hoy? Es que lo que pasa es que cuando yo estoy acá, yo siempre he hecho las... Y de pronto no vamos a intervenir, vamos a poner el micrófono en silencio para que no se vaya a quedar nada registrado. ¿Listo? ¿Algún otro comentario, compañeros? En cuanto hasta ahorita, lo que llevamos en esta parte preliminar, lo que sería el punto, la línea, el plano, el volumen. Estos elementos, como habíamos dicho, son los elementos más sencillos, más básicos, por medio de los cuales nosotros empezaremos a ir descomponiendo aquellos elementos que se ven complejos en elementos mucho más simples. ¿Perfecto? Bien. Vamos un segundo para nuestra transmisión por acá y hacer un pequeño paréntesis. Bien. El día de ayer yo había comentado que íbamos a trabajar con unos equipos. Íbamos a hacer la estructuración de unos equipos. Me comentó Joana, ¿cierto? El nombre de la representante de nosotros, Joana. Ella, digamos que iba a terminar de estructurar todo para entonces ya pasarme el listado definitivo de los grupos. ¿Okay? Les voy asomando de una vez. Necesito que me pasen lo más pronto posible la conformación de esos grupos. ¿Cuál va a ser la finalidad? La próxima semana, específicamente el martes, tenemos nuestra primera actividad. ¿Listo?
Es la primera actividad evaluada, es la que representará para nosotros el primer corte. Y para esa actividad vamos a tener, no, yo voy a asignarle a cada grupo un arquitecto. Cada equipo de trabajo dentro de la investigación que va a realizar va a seleccionar la obra más emblemática o una de las más emblemáticas que ustedes puedan considerar de ese arquitecto y vamos a tener que hacer un pequeño análisis formal, espacial, en función a los contenidos que vamos a ver o lo que estamos viendo hoy, mañana, jueves, el viernes y el lunes. ¿Listo? Entonces vamos a tener que armar una presentación. Ustedes deciden si la quieren hacer, una presentación bajo PowerPoint, bajo SlideShare de Google, bajo alguna otra plataforma de presentación, bajo Prezi, bajo lo que ustedes dominen con mayor facilidad. Haremos una presentación, la cual va a tener un máximo de 9 diapositivas o 9 láminas. Yo en los próximos días les pasaré el detallado de cómo debemos presentar esa, valga la redundancia, perdónenme, la presentación de PowerPoint o alguna otra presentación que ustedes decidan hacer. Entonces, van a ver una lámina para lo que sería una breve biografía del arquitecto, una para describir dónde se encuentra ubicada la edificación que ustedes seleccionaron, y luego 3 láminas para lo que sería un análisis formal de la edificación. Cómo se aprecian las formas, las volumetrías, visto en planta, visto en alzado. Otras 3 láminas para lo que sería la parte espacial, cómo se van conectando los espacios, cómo se aprecia la circulación, cómo vamos observando la disposición de los espacios, si hay ejes definidos, no hay ejes definidos, cómo ve el plano base está elevado, está deprimido, cómo se ve la jerarquización del acceso, está al ras, está hacia adentro retraído, está de pronto adelantado, hay un plano horizontal que de pronto está jerarquizando el acceso. Todos esos elementos, cada equipo de trabajo va a tener que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer el análisis. Estructuraremos nuestra presentación y lo más seguro es que 1 o 2 personas por equipo realicen la exposición al resto de los compañeros. Vamos a contar solamente con 6 minutos cronometrados para cada exposición. Entonces, vamos a necesitar obligatoriamente, bueno, obligatoriamente no, pero sí una sugerencia de mi parte, el ensayar la exposición para que el tiempo nos rinda y que nada nos vaya a quedar pendiente. Porque a lo que lleguen los 6 minutos, si terminamos la exposición, perfecto. Si no terminamos la exposición, nos tocará evaluar hasta donde se cumplieron los 6 minutos. Adicionalmente, el resto de los equipos de trabajo tendrá que elaborar una pregunta para realizar al equipo que está exponiendo. Y obviamente el equipo tiene que contestar con propiedad, con argumento y basado en el estudio que hizo a la pregunta que realice cada equipo de trabajo. ¿Okay? Esa va a ser la dinámica del día martes. Entonces, yo quisiera que a más tardar hoy, Joana en este caso, pudiera pasarme los equipos de trabajo para entonces yo decir, primer equipo de trabajo, yo me voy a inventar los nombres aquí. Erika, Kevin, Sebastián, Edwin, John, Jason y Alexandra. ¿Listo? No sé cuántos conté. Ustedes van a trabajar con el arquitecto fulanito. Entonces, empiezan ustedes a investigar biografía del arquitecto, cuáles son todas las edificaciones emblemáticas. Seleccionamos una edificación que para nosotros, para el grupo, sea la más emblemática. Buscamos fotografías internas, buscamos la planta de la edificación. Todo eso formará parte de su presentación. ¿Listo? Intentemos que en esa presentación predomine el texto. Intentemos evitar eso. Obviamente, hay que tener mucho más parte gráfica, es decir, fotografías, esquemas, trazos de pronto a lo mejor hechos a mano, yo que sé, de pronto como se sientan más fácil o se desenvuelvan mejor ustedes, pero no es que voy a encontrar un texto sin ánimo de publicidad, en Wikipedia y corto, pego en la presentación de PowerPoint. No, enseguida hay un meme que a mí siempre me pasan los estudiantes de otro curso que me hacen así. ¿Listo? Entonces, no, señores, no estamos aquí para cortar y pegar. Aquí no estamos para repetir la edificación del Plaza Imperial en Soacha. No, para eso nosotros
Pensamos, investigamos, creamos, parafraseamos y creamos cosas nuevas. Por eso estamos ahorita formándonos para arquitectos. No estamos para copiar y pegar edificaciones, estamos para crear cosas nuevas. ¿Listo? Entonces, por tal motivo, quisiera que hoy a más tardar tener todos los grupos establecidos con un máximo de 6 personas. Máximo no, de 6 personas, para no hacerlo ni menos de 6 ni más de 6, por favor. ¿Okay? Nos debe salir aproximadamente como unos 10 grupos, creería yo. Más o menos por ahí debemos estar. 9, 10 grupos, por ahí debe estar el grupo. Para que entonces, enseguida, a partir de mañana, cada equipo de trabajo empiece a poner manos a la obra en lo que nos toca presentar el próximo martes. ¿Listo? En el transcurso de las 2 horas de clase, ojo, no vamos a iniciar ni a las 8:05, ni a las 8:10, perdón, ni a las 6:05, ni a las 6:10, ni a las 6:25, no. Tenemos que comenzar a más tardar 8:02 minutos para que todos los compañeros y compañeras puedan exponer cada uno de sus trabajos y podamos cumplir la dinámica que tenemos o vamos a tener dispuesta para ese día, ¿vale? Entonces, por favor, procuremos entrar no solamente ese día, todos los días de nuestra clase, a tiempo para aprovechar el mayor de nuestra jornada. Tengo por aquí la mano levantada de Pedro. Adelante, Pedro, ¿ibas a comentar algo? Profe, pregunta técnica. ¿Es posible, no sé, eso siempre lo hemos hablado en el grupo, de, digamos, se va a hacer clase, digamos, jueves, viernes, y que el fin de semana podamos trabajar para hacer ya la entrega el martes? ¿Por qué lo decimos? Porque pues la gran mayoría pues trabaja todo el día y para complementar el tema del lunes, pues se nos va a dificultar un poquito o de pronto no se alcanza a hacer tan bien como se espera. No sé, como una idea, no sé si nos pueda ayudar. ¿Cómo así, Pedro? Es decir, que ustedes quieren hacer su presentación el fin de semana. Sí, sí, casi siempre pues le pedimos el favor a los profesores que nos ayuden en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el fin de semana a todos nos queda más fácil trabajar en grupo, si nos tenemos que reunir o si toca investigar, para que sea lo mejor posible. Esa es como la idea, para que el Claro, fin sí, de sí. semana podamos hacer un buen trabajo y estar listo el martes para exponer. Ok, perfecto. Con eso, de pronto te comento algo. Hoy estuvimos trabajando este primer capítulo, los elementos primarios. Mañana, Dios mediante, vamos a estar estudiando capítulos 2 y 3, la forma y espacio. Esto que tenemos acá. ¿Listo? Mañana es jueves, el viernes, Dios mediante, porque tengo la planificación así, deberíamos estar trabajando con organización y el lunes deberíamos estar trabajando con lo que es circulación. Es decir, hasta el viernes, en teoría, nosotros deberíamos haber visto nuestro contenido hasta aquí. Pero, como ya sabemos que este va a ser nuestro libro principal de cabecera para estos primeros días, ustedes el mismo fin de semana, podemos estudiar el tema de la circulación y empezar a hacer su análisis de circulación del proyecto que ustedes vayan a seleccionar para que intenten ese fin de semana dejar lo más listo posible que puedan y que a lo mejor el lunes solamente, si tienen que complementar algo, le colocan algo puntual, puedan ensayar el lunes la persona o las personas que van a hacer la exposición y ya el martes, como dicen por ahí, estemos al dedillo con lo que vamos a presentar. ¿Les parece? Perfecto, súper claro porque ya la tenemos clara para trabajar el fin de semana. Ok, Súper, gracias. excelente. Entonces, por eso sí me gustaría, con mucho gusto, sí me gustaría que me pasaran lo más pronto posible los grupos para enseguida yo decirle equipo número 1 va a trabajar con tal arquitecto, equipo número 2 con tal arquitecto, equipo número 3 con tal arquitecto, y así de una vez desde mañana unos dicen, bueno, tú empiezas a buscar la biografía, tú empiezas a buscar los planos, tú vas a buscar esto, tú vas a buscar esto, vamos a empezar a ensamblar, nos encontramos o nos conectamos el día sábado, empezamos a discutir y luego si hay alguna persona que sea más diestra, porque a veces pasa así en presentaciones, en cosas digitales, bueno, listo, yo me ofrezco para hacer la presentación, empiecen a pasarme la información que yo lo voy a ir ensamblando en PowerPoint, aquellos que vayan a utilizar PowerPoint. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Excelente. Tengo la mano levantada de Joana, brevemente Joana, para ir cerrando nuestra sesión de hoy.
Profe, los grupos ya están conformados, entonces si quieres los adjunto acá para que los Sí, o puedas... si quieres me lo puedes pasar por el chat del WhatsApp, porque ahorita a lo que se cierra la llamada de Zoom, ya literalmente se pierde toda la información. Ya te los envié, profe, pero entonces era lo que, Listo. lo que te comentaba al principio de sesión. Se quedaron 8 grupos de 6, quedó uno de 5 personas y uno de 3. Ok, vamos a ver de pronto qué hacemos con estos. A lo mejor de pronto algunos de 3. Vamos a hacerle la consulta mañana, ¿ok? Vale, sí, señor. Ya lo tiene Bien. en su WhatsApp. Sí, ok, muchísimas gracias, Joana, muy amable. Antes que se nos olvide, porfa, nuevamente, vuelvo a copiar aquí en el chat del Zoom. Perdón, se le envié solamente que Alexander, perdóname. Aquí en el chat del Zoom, el formulario de Google para llenar nuestra base de datos con la información de cada uno de nosotros y ya poder saber cuáles son las personas definitivas que están contando o que estamos participando en este grupo. ¿Okay? La universidad hoy nos envió un correo electrónico a los profesores, presumo yo que a todos también, haciéndonos un recordatorio para ustedes, para que por favor todos y cada uno se matricule en la plataforma Moodle y en la plataforma de notas. Recordemos que son dos plataformas distintas. En la plataforma Moodle, es la que yo normalmente muestro aquí en pantalla, donde aparecen las guías, los videos, presentaciones, algún material, algún recurso, etc. Y la plataforma de notas es donde literalmente los profesores vamos a tener que ir colocando la información de sus calificaciones en la medida que vayan pasando los cortes. Si alguna persona no está matriculada en ninguna o en alguna de las dos, si es en la de Moodle, no voy a poder colocarle su calificación y no va a poder saber cuánto sacó y en qué cosas tiene que mejorar. Y si no está matriculada en la plataforma de notas, cuando se nos acerque cada uno de los cortes, no voy a poder colocarle su calificación. Me tocará decirle al departamento de registro y control, mira, lo que pasa es que John Ospina, él todavía no está matriculado, y entonces aquí está su nota en su formato de Excel, y pues cuando él se acerque, pues tú le colocarás la nota, me imagino. Entonces, listo, profesor, ya lo voy a tener en cuenta y lo dejo aquí en mi lista de pendientes. ¿Okay? Para que eso no pase, porfa, matriculémonos en las dos plataformas, por favor. ¿Okay? Y lo segundo, antes de irnos, que nadie se quede sin colocar sus datos, por favor, en el chat del Zoom, nombre completo y número de documento. ¿Okay? Para cerrar nuestra clase. ¿Alguna pregunta adicional hasta este momento? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien, profe, muchas gracias. Bien, sobre ruedas, todo. Como rápido y furioso. ¿Listo? Perfecto. Bien, si no es más entonces, perdón. Si no es más de pronto hasta ahorita, vamos a hacer una pausa hasta el día de mañana. Por favor, para mañana sabemos que vamos a estudiar el capítulo 2 y 3, forma y espacio. Por favor, así como lo hicimos hoy, me contenta que hayan tomado esa iniciativa de poder leer. Bastián. Siempre atentos a los micrófonos. ¿Okay? Por favor, leamos los capítulos que vamos a ver el día de mañana. Empecemos a buscar, así como hicimos hoy en clase, empecemos a buscar ejemplos que a lo mejor puedan servirnos como referentes para lo que estamos estudiando. ¿Vale? Eso nos ayuda muchísimo a ir comprendiendo y a ir apoderándonos, o como dicen por ahí, empoderándonos de los contenidos y la temática que estamos trabajando hasta este momento. ¿Vale? Bien, no me queda nada más que desearles a todos un feliz resto de tarde, que les vaya muy bien en su siguiente clase. Y nos encontramos nuevamente, por favor, mañana a las 6 de la tarde. Por favor, conectémonos siempre un par de minutos antes de las 6. ¿Listo? Cuídense muchísimo, compañeros. Dios me los bendiga en todo momento y a su familia. Nos encontramos mañana. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, profe, muchas Gracias. gracias. Muy bien. Gracias, profe.